Sabina Rodríguez Van der Hamen, muy buenos días, bienvenida a Territorio Verde, a Radio Frente y este espacio que nos concede también la emisora Vientos Estéreo. Pedro, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a conversar en esta mañana. Muchas gracias. Para nosotros es muy grato tenerte en este espacio, especialmente porque hace 8 días, precisamente en la emisión anterior de Territorio Verde, dimos alcance a una primicia del actor y ambientalista Víctor Mayarino de la organización ambiental Sapiens, quien convocó a un diálogo abierto con los actores responsables de la sustracción de una parte de la reserva Thomas Van der Hamen, y en ese espacio estuvo virtualmente el exministro Manuel Rodríguez Becerra, la ministra de Ambiente Susana Muhammad, la secretaria distrital de Ambiente Carolina Urrutia, Carlos Felipe Reyes, estuvo también Brigitte Batista y pues estuviste tú como abogada ambientalista, como parte también de la veeduría por la defensa de la Reserva Forestal Thomas Van der Hamen. En ese ejercicio donde se habló de la cifra precisa de 20,87 hectáreas a sustraer, sucedieron varias cosas, pero sobre esa cifra precisa quisiéramos saber si efectivamente se requiere una sustracción de un área para nosotros tan grande en la reserva o si es necesario más bien sustraer menos, pues por el impacto ambiental que obviamente causa una obra civil, como lo es la ampliación de la Avenida Boyacá dentro de la reserva. Bueno, Pedro, puedo compartir aquí el Claro que sí. mapa de la reserva. Creo que es importante. Em, para empezar a explicar, yo creo que lo primero que hay que recordar es que la reserva es un área de 1.395 hectáreas, es lo que vemos aquí punteado en blanco. Está este pedacito aquí que conecta con los cerros orientales hasta acá que llega a conectar con el río Bogotá. El área a sustraer es lo que estamos viendo en rojo, que es pues, la prolongación de la avenida Boyacá. Y yo creo que es importante tener en cuenta una cosa, y creo que en ese evento se decía, son solo 20 hectáreas de 1.395, pero resulta que, y esta es una analogía que usa mi papá, que creo que es importante traerla aquí a los oyentes, y no es lo mismo si yo digo que me den un tiro en la mano a que me den un tiro en la cabeza. El área que se está afectando es la misma en términos de proporción, pero dónde se ubica y el impacto que eso puede generar es determinante. Entonces, ¿por qué? Y aquí viéndolo en el mapa es muy importante. Recordemos que la Reserva Thomas Van der Hamen fue declarada con varios objetivos, no tiene solo uno, pero uno muy importante es lograr la conectividad entre los cerros orientales, que los vemos aquí en este costado de la imagen donde estoy pasando el cursor, hasta pasar al río Bogotá. Esta conectividad es muy importante y si vemos sobre todo este segundo tramo de la avenida Boyacá, fragmenta completamente la conectividad de la reserva en un punto crítico también de conectividad hídrica, porque esto que vemos acá en azul es el humedal Guaymaral, que es pues Torca Guaymaral, que la autopista lo dividió por la mitad, ahí lo podemos ver en la imagen. Eh, y entonces no es cualquier punto de la reserva el que se está viendo afectado. Eso quiere decir que no se podrían hacer vías y que no es posible tener ninguna alternativa de movilidad porque existe la reserva Van der Hamen. La respuesta es no. La respuesta es sí existen alternativas de movilidad, pero la discusión ha estado en cómo se hace, cómo utilizamos los instrumentos que ya nos brindan las normas para poder tomar las mejores decisiones frente a obras civiles y el impacto ambiental que pueden generar. Entonces aquí me gustaría a mí resaltar justo en el borde con los cerros orientales, donde se conecta la reserva Van der Hamen con los cerros orientales, está la carrera séptima, que en este momento está en proceso de ampliación. Es una vía existente. Entonces, como vía existente, ya genera un impacto, ya genera un impacto en esa conectividad que se empieza a buscar con la reserva y la reserva de los cerros orientales, ¿no? Que se unan las dos. Es una oportunidad la ampliación de la séptima. Si se hace bien y se utilizan bien todos los instrumentos, pues es la posibilidad de tomar medidas que permitan mitigar esa fragmentación que ya genera la séptima.
pero es una vía que ya existe, que existía antes de la declaratoria de la reserva. Entonces yo creo que ahí es importante entender que ya tenemos una primera fragmentación, es decir, ya hay un primer impacto y una vía existente que ya está en proceso de ampliación. Luego sigue la carrilera del tren o el tren que va más o menos a la altura de la novena. Entonces es una que vendría como por acá. Es una nueva fragmentación que se genera al área en ese mismo sentido, en el sentido es bajando de los cerros orientales, que es muy importante también en la reserva. Entonces ese es un segundo impacto que se genera. Luego tenemos la autopista norte, que es esta que marcaba ahorita, que es la que divide el humedal Torca, que está en la parte oriental, y Guaymaral, que está en la parte occidental de la autopista norte. La autopista también está en un proceso de ampliación en este momento. Lo mismo, todas vías existentes, sistemas de movilidad existentes, por ejemplo, con el caso de la novena con el tren, que son importantes porque no podemos decir que no exista ninguna, pues si la reserva no permitiera que nada pasara por ahí, pues no tendríamos como salir de Bogotá por el norte. Entonces, claramente es importante que haya alternativas de movilidad, pero tengamos en cuenta que ya hay estas tres obras que generan ya una fragmentación en ese sentido y la Boyacá llega a pasar en un punto muy sensible. Esto es de extremo a extremo de la reserva, es decir, no deja ningún lugar para la conectividad. Eh, y viene un siguiente punto que creo que igual lo vamos a desarrollar más adelante y es finalmente esa zona que se decide sustraer para 12 carriles, tengamos en cuenta también que es una dimensión de una obra enorme, 12 carriles no es algo menor, eh, pues se genera un impacto muy grande para esta conectividad que ya está bastante amenazada. ¿Qué más está amenazado? De pronto para quienes no estén tan familiarizados con la discusión de la reserva. Si vemos hay un pedacito arriba de la autopista y un pedacito abajo de la autopista de la reserva, pero acá queda un espacio que uno dice, bueno, pero ¿por qué hay ese hueco, ese vacío ahí? Aquí atraviesa lo que conocemos como Lagos de Torca o el Plan Zonal del Norte, y la autopista tiene un corredor urbano de 300 metros al lado y lado, que es lo que no está punteado en reserva, es decir, que no es suelo rural. El resto de la reserva sí está en área de suelo rural de Bogotá, mientras que este pedazo está en área de suelo de urbano. Entonces, la CAR es solamente, esto ya entra como en las minucias jurídicas, pero la CAR es solamente autoridad en el suelo rural, no en el suelo urbano. En el suelo urbano es la Secretaría de Ambiente y por lo tanto la declaratoria no podía incluir este pedacito, pero en el año 2000, cuando esto ya es como parte de los detalles de la historia de la reserva, cuando el Ministerio de Ambiente ordenó la creación de la reserva, dijo que este plan zonal del norte, que hoy se llama Lagos de Torca, debía dejar sus áreas verdes en esta zona para garantizar la conectividad de la reserva. Es es tanta la controversia frente a este tema que en el momento en que la administración anterior, la administración Peñalosa, reglamentó Lagos de Torca, no dejó la conectividad, no garantizó las áreas verdes en esta zona y eso está hoy en un pleito jurídico. Un juez tiene esto suspendido. Tienen a los planes parciales, la posibilidad de construir acá está suspendida hasta que haya una decisión de fondo, porque pues la demanda lo que dice es no se respetó la orden del Ministerio de Ambiente donde se decía que aquí debían quedar las áreas verdes. Entonces, si vemos, es una amenaza enorme a la conectividad en toda esta zona, a la reserva, y creo que tomar decisiones de movilidad, todos sabemos que Bogotá necesita más alternativas de movilidad, pero no necesariamente necesitan ser vías de este nivel, ¿no? De 12 carriles, que es un impacto muy grande, y si podríamos evaluar si es necesario hacer este tramo o no pasando por la reserva. Esa es una pregunta que no se hizo con los estudios que debió adelantar el trámite de licenciamiento ambiental y que es parte de la discusión de quienes defendemos la reserva, que la estamos dando de manera muy importante. Hay que llevar a cabo todos los estudios y evaluar todas las alternativas para que las decisiones de movilidad garanticen que se genere el menor impacto posible en los ecosistemas, entendiendo que pues es muy importante para la ciudad tener una reserva que nos brinde toda esa posibilidad de conectividad ecológica, de protección ambiental, que en últimas es para nuestra propia calidad de vida, no está aislado de nosotros, es parte de una decisión de ciudad
que nos garantiza a todos los que estamos acá esa calidad de vida. Bueno, es muy claro que para nuestros eh, oyentes y quienes nos están viendo en este momento, no es una oposición caprichosa de que el trazado de la vía no sea por ahí, sino que sí se necesita la vía y esa conciencia de esa necesidad de que se requiere la vía, pero no necesariamente tiene que ser para romper la conectividad, que finalmente es lo que el maestro Van der Hamen con la venia tuya lo llamamos así cariñosa y respetuosamente nos enseñó a algunos de nosotros. Es más, esa tarea de conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá, la tarea que nos dejó, él es no solo hacerlo allá, sino hacerlo a lo largo, recuperar la conectividad, porque finalmente es la recuperación de la conectividad ecológica y biológica, no solo en lo que es hoy la reserva Thomas Van der Hamen, sino a través de todas las subcuencas como Fucha, Salite, Tucuelo y la misma Torca, esas subcuencas. Entonces, aquí viene otra situación que nos asaltó y nos tomó por sorpresa en ese diálogo propiciado por Víctor Mayarino con ustedes, y fue el proceso de participación. Se ha dado un proceso de participación, no solo porque la constitución política nuestra así lo establece, sino además porque estamos ya con la vigencia del Acuerdo de Escazú como ley de la República. ¿Qué pasó con la participación ahí para ustedes y especialmente con la veeduría? Bueno, pues también para poner en contexto a quienes nos escuchan y que aquí creo que toda esta discusión de la Reserva Van der Hamen ha tenido como una capa en la que todos entendemos muy bien la importancia de proteger la reserva, de pronto ciertas amenazas, pero ya en los detalles tal vez es importante aclarar algunas cosas. Existe una veeduría ciudadana que nos constituimos desde hace ya varios años, casi 8 años, para hacerle seguimiento a todo el tema de la protección de la Reserva Van der Hamen. Ahí hemos estado siempre haciendo acciones, derechos de petición, distintas acciones jurídicas, haciendo como un seguimiento muy riguroso de las acciones de las entidades frente a la reserva. Una vez supimos que se iba a iniciar el trámite para la prolongación de la avenida Boyacá, nos tocó, y creo que eso es importante ponerlo en contexto y tiene todo que ver con la participación ciudadana, insistimos en que existiera un trámite de licenciamiento ambiental. El fideicomiso quería empezar la obra de la prolongación de la Boyacá solamente con el trámite de sustracción, sin el trámite de licenciamiento ambiental. Para quienes no conocen bien de qué se trata esto, una vez se va a hacer una obra en un área de reserva, es necesario hacer la sustracción, es decir, quitar la categoría de reserva por esa zona por donde va a pasar esa obra. Se entiende que eso se puede hacer para obras que tienen una utilidad pública o interés social, lo llaman. Es decir, las vías cumplen con esa característica, que es como pues finalmente es una obra que va a beneficiar a la ciudadanía en general. Entonces, se necesita ese trámite de sustracción, que tiene un procedimiento ante la CAR, que es pues, la autoridad ambiental en este caso. Pero algunas obras no solamente necesitan ese trámite de sustracción, sino además el trámite de licenciamiento ambiental, que todos entendemos, sí, las licencias ambientales, pero tres cositas que son importantes de las licencias ambientales. Las licencias ambientales son el permiso para poder hacer esa obra. Entonces obliga a hacer los estudios para mirar cuál es el impacto ambiental que va a generar esa obra. Y lo que nos permite hacer la licencia son tres cosas. Primero, decir cuáles son los impactos que voy a generar. Luego, cómo puedo evitarlos. Entonces, paso uno, evitar los impactos. Si voy a generar unos impactos, esos impactos que voy a generar, ¿cómo puedo mitigarlos? Hacer que sean lo más pequeño posible. Y ya eso sí, ya una vez hecho esos dos pasos, el tercero es, bueno, esos que ya voy a generar, que definitivamente no tengo manera ni de evitarlos ni de mitigarlos, ¿cómo voy a compensar esa afectación que estoy generando? Entonces es un instrumento que nos ayuda a equilibrar y de alguna manera decir, listo, hay unas obras que tenemos que hacer, pero ¿cómo podemos de alguna manera cuidar esos ecosistemas por los que estoy pasando? Pero además las licencias, algunas requieren algo que se llama el diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Y qué es el diagnóstico ambiental de alternativas? Es la posibilidad de mirar cuáles son, estudiar todas las alternativas que tengo para hacer esa obra, incluida no hacerla, y
comparar. Esta alternativa es mejor, esta no, por dónde puedo hacer esa, por en el caso de la vía, cuál es el trazado, por dónde la voy a pasar, cuáles son todos los, como las posibilidades de la hago elevada, la hago a nivel, la hago subterránea, la hago de muchos carriles, la hago de pocos carriles, y eso me permite evaluar y tomar la mejor decisión posible, entendiendo que hay una tensión entre el impacto ambiental que genera la obra y la necesidad de la obra. ¿Y por qué traigo eso y eso qué tiene que ver con la participación ciudadana? Pues que nosotros empezamos a insistir si se requiere licencia ambiental. Y insistían del fideicomiso que no se requería. Finalmente logramos que que la CAR dijera sí, efectivamente se requiere licencia ambiental y se inició el trámite de licenciamiento ambiental. Una vez se inicia el trámite de licenciamiento ambiental, hay dos opciones de participación ciudadana que son muy importantes. Y eso tiene que ver también como con el derecho al ambiente sano, está en nuestra Constitución, dice finalmente la participación está en el corazón de ese derecho al ambiente sano. Y entonces cuando se inician trámites de licenciamiento ambiental, se habilita la posibilidad de la participación. Entonces, tanto en la sustracción como en la licencia, en el licenciamiento, que son dos trámites paralelos, pero cada uno sigue como su propio camino, o sea, tiene sus propios pasos. Se puede hacer algo que es, digamos que intervenir como un tercero interesado en el tema, puede decir, oiga, yo quiero ser parte de ese trámite y quiero que me notifiquen todo y me den toda la información. Esa es una posibilidad que podemos hacer todos los ciudadanos en cualquier trámite administrativo, nos lo da el Código de Procedimiento Administrativo y nos dice, podemos solicitar ser parte. ¿Por qué? Porque tengo un interés en este tema y quiero hacerle de alguna manera una vigilancia. Entonces, desde la veeduría ciudadana nos constituimos en parte, así se llama, digamos, técnicamente es el término, para estar en el trámite tanto de sustracción como de licenciamiento ambiental. Esa es una primera forma de participación ciudadana. Y ya voy a entrar en más detalles de esa en particular. O sea, La ya estaba segunda, hecha, ya estaba ya es, constituida. ya nosotros nos habían reconocido como parte en ambos trámites, en el trámite de sustracción y en el trámite de licenciamiento. ¿Y qué dice básicamente, digamos, esa figura? No es una figura que sea como, que incluso la CAR decía, no, pues es que igual cualquier ciudadano puede ir a consultar el expediente a la CAR. Pero no es lo mismo cuando uno ya ha solicitado y dices que yo tengo interés y reconózcanme como parte. Cuando me reconocen como parte, quiere decir que yo tengo los mismos derechos que el solicitante, que en este caso, pues son los Lagos de Torca está solicitando que esa sustracción. Entonces nos tienen que notificar igual, podemos intervenir en todas las actuaciones, es la posibilidad de tener de primera mano toda la información para poder presentar nuestras observaciones. Ahí fueron vulnerados todos nuestros derechos como terceras intervinientes. En este momento estamos esperando un fallo de segunda instancia de una tutela que tuvimos que interponer porque, por ejemplo, uno de los primeros pasos que hacen en el trámite de sustracción son unas visitas técnicas al lugar del área que se quiere sustraer. Van con el solicitante, van los técnicos de la Corporación Autónoma Regional de la CAR a visitar el lugar y hacer esa visita. A nosotros nos notificaron el día de las visitas, 3 horas después de que ya habían iniciado, sin punto de encuentro y sin un número de contacto a quien podíamos pues llamar para decir, oiga, ¿dónde llegamos a la visita? Eh, Eso parece algo menor, pero entonces nos quitaron la posibilidad de intervenir cuando se supone que tenemos los mismos derechos. Nos quejamos y nos dijeron, no, nosotros lo notificamos, había otras dos salidas sin punto de encuentro, sin información donde debíamos llegar, eh, y entonces dan unos requisitos como cumplido. Luego, los autos que van sacando, es decir, cada decisión que va tomando la CAR tiene digamos que sale como en manera de auto, lo llaman auto 1, entonces se solicita más información, no sé, en las decisiones que van tomando en el marco del trámite. Nos notificaron mal, nos enviaron otra cosa que no era, nosotros no teníamos cómo saberlo. Entonces luego nos tocó ir a consultar el expediente. Ir a consultar el expediente se supone que cualquier ciudadano lo puede hacer, pero ir a hacerlo significa mínimo 1 hora mientras te atiendes, mientras te dicen dónde está, mientras te sacan todas las cajas. Si quieres llevar copia de cualquier cosa, pues tienes que pagar las fotocopias. Es decir, hay toda una serie de en papel está la posibilidad de participar, pero en la práctica es un desgaste muy grande y cuando ya has dicho que quieres ser tercero interviniente, deberías poder tener acceso e informarte cada decisión que va tomando.
La CAR no nos informa nada. Luego publica en su página web el borrador del acuerdo de sustracción por 3 días, cumpliendo un poco el requisito que está ahí, pero uno no tiene cómo enterarse que está, no podemos consultar todos los días la página de la CAR. Entendamos que las veedurías ciudadanas además son un trabajo voluntario que hacemos aparte de muchas otras actividades que tenemos. Eh, y había un mínimo de obligación de información cuando ya se sabe que hay interés, tampoco nos cuentan. Entonces interpusimos una tutela que frenó solamente un par de semanas y en que impugnamos la decisión de primera instancia, pues que fue negativa, y la posibilidad de tener un fallo de segunda instancia, la CAR toma la decisión de hacer la sustracción. Antes de eso, además, habíamos solicitado una audiencia pública. ¿Qué son las audiencias públicas? Es una segunda forma de participación ciudadana muy importante porque se abre un espacio para que la ciudadanía, todo el que quiera, se pueda inscribir y pueda dar su opinión frente a ese proyecto. Hay que hacer primero una sesión informativa donde nos deben presentar toda la información del proyecto que se está discutiendo y luego la posibilidad de que cualquier persona interesada, tanto nosotros como veeduría, pero cualquier persona, los que están a favor, en contra, más o menos, los que tienen dudas, los que tienen mucha información que quieran compartir, pues es ese espacio. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué se conecta con lo primero que estaba diciendo, el diagnóstico ambiental de alternativas y de la licencia ambiental y la sustracción? Son dos trámites distintos, no la negaron en la sustracción porque dicen que la norma no dice que en sustracción hay audiencia ambiental, cuando nosotros lo que estábamos pidiendo era la sustracción y la licencia ambiental van de la mano. No podemos verlas como dos trámites que no tienen nada que ver y luego una audiencia debería contemplar los dos trámites, tanto el de sustracción como el de licenciamiento. Y déjenos opinar sobre los dos porque están íntimamente relacionados. ¿Y por qué están íntimamente relacionados? Porque es que si yo doy una licencia para 12 carriles, es distinto que si la doy para 3, es distinto que si es elevado, es distinto. Entonces, todas esas decisiones tienen que ver, están totalmente relacionadas y esos estudios, pues los hace el interesado. ¿Por qué? Porque son muy costosos y es quien quiere hacer la obra, es quien tiene que hacer los estudios. Entonces, la posibilidad de la participación ciudadana es, miremos esos estudios. ¿Qué podemos decir nosotros como ciudadanos sobre esos estudios para que la corporación autónoma, que es la CAR, que evalúa esos estudios y dice si le puedo dar la licencia, no le puedo dar, le pongo estos requisitos, o debe mejorar esto, o tiene que tener más información o medidas para mitigar estos impactos que está generando? Pues tenga información también y esos ojos nuestros que digan, mire, estos estudios no están completos, o si están o no tuvieron en cuenta estos elementos fundamentales de la reserva. Esa es la posibilidad de hacer un control ciudadano, de hacer público y transparente esas decisiones que se están tomando. Y eso fue lo que nos negaron. Nos negaron la posibilidad de tener una audiencia pública donde se mirara esos dos trámites de manera conjunta antes de tomar la decisión de la sustracción. Teníamos y la solicitud la hicimos con 100 firmas, tuvimos un error en cómo se recogen esas firmas porque debía ir con la dirección de cada una, de residencia de cada una de las personas que firmó. Entonces ahí pues ellos nos dieron un plazo más grande para hacer la audiencia, pero incluso en el debate de la sustracción, la propia ministra de Ambiente solicitó que se hiciera una audiencia antes de tomar la decisión. Y aquí es muy grave esa imposibilidad de participación ciudadana, porque ni siquiera la audiencia obliga a hacer lo que dice la ciudadanía en la audiencia, es la posibilidad de escucharnos. Y aquí ni siquiera nos quieren escuchar. No se quiere de ninguna manera tener la voz de quienes nos interesa de alguna manera decir que se tome la mejor decisión posible. Hay quienes vamos a decir, ese segundo tramo que veíamos en el mapa no debería pasar por la reserva porque en últimas después sale la Boyacá, la autopista norte, entonces saquémosla antes. Hay otros que van a decir, háganla elevada o contemplen el perfil de la vía, definitivamente no puede ser de 12 carriles, debería ser mucho menor. Es decir, hay toda una serie de puntos importantes a discutir que se deben poner sobre la mesa y que la mejor decisión posible no atraviesa por dar una discusión de espaldas a la ciudadanía y sin transparencia, sino justamente donde todas las preocupaciones y visiones están sobre la mesa para poder tomar la mejor decisión.
Sabina, ¿y cuál ha sido la postura de la Secretaría Distrital de Ambiente en este tema? Porque en ese diálogo que se hizo con Víctor Mayarino estaban todas las partes. La única que no asistió fue precisamente la CAR, no asistió el director de la CAR, pero en la administración distrital, concretamente en la Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad ambiental, ¿cuál ha sido la postura? Bueno, antes de decir frente a la Secretaría de Ambiente, fue lamentable que el director de la CAR no estuviera en ese espacio de diálogo tan importante como fue este evento convocado por Sapiens y pues liderado por Víctor Mayarino y por Claudia Calao. Yo creo que ahí hay el director de la CAR ha dado declaraciones en muchos medios, su opinión ha sido clara, él dice que no asistía porque podía después estar impedido para tomar decisiones, pero claramente ya se ha manifestado y creo que es muy lamentable que la autoridad ambiental tenga esa postura, ni siquiera de garantía a los propios instrumentos del derecho ambiental. ¿No? Que decían en una entrevista en El Espectador que se habían ido de mamertos exigiendo la licencia ambiental, cuando no es un tema ideológico, es un tema existen unos trámites ambientales diseñados para poder tomar las mejores decisiones y realmente pues es lamentable que el director de una autoridad ambiental se refiera de esa manera a los instrumentos ambientales que existen justamente para poder proteger el ambiente, que es su misión. Frente a la postura de la Secretaría de Ambiente, ha sido, la verdad, también muy lamentable la postura frente a la participación ciudadana, ha sido negarla. El rol de la Secretaría de Ambiente fue fundamental en la toma de la decisión de la sustracción y recordemos que en últimas esa sustracción y ese fideicomiso de Lagos de Torca, pues la alcaldía es parte. Es decir, esta decisión de la sustracción de la avenida Boyacá es de interés de la alcaldía. Y entonces no son un actor independiente de la decisión que se está tomando, son un actor interesado en que se haga. Y creo que en donde falla realmente el rol de la Secretaría de Ambiente es, por más de que sea un actor, justamente porque es un actor interesado, debería interesarle que sea la mejor decisión en términos de garantía de derechos y que no se nos olvide que la participación ciudadana es un derecho fundamental. Y no en vano se le ha puesto esa categoría de fundamental, porque es la posibilidad que tenemos la ciudadanía de poder dar nuestro punto de vista, de poder tener una incidencia en las decisiones que se toman, porque en últimas son las decisiones que nos afectan a nosotros mismos. Es el lugar en el que habitamos, la ciudad sobre la cual se están tomando decisiones y negar la posibilidad de la participación ciudadana es muy lamentable. Ese día lo recordábamos en el evento y era una discusión, es una discusión con la secretaria de Ambiente, pero en un espacio en el Consejo, ella decía, en el Consejo de Bogotá, donde justamente también se abordó este tema, decía, es que igual no estamos de acuerdo, entonces un poco como, ¿para qué la participación ciudadana? Y es, evidentemente no estamos de acuerdo, pero para eso es la participación ciudadana, justamente un espacio para escuchar esas diferencias y poderlas tramitar. No vedarlas, no quitar la posibilidad de tenerlas. Entonces yo creo que eso es muy delicado y creo que no se entiende de fondo lo que implica negar la posibilidad de la participación ciudadana. No es una decisión que solo está en manos de unos, es una decisión que nos compete a todos los ciudadanos y está justamente en el corazón del derecho fundamental, tanto al ambiente sano como pues, de la participación ciudadana autónoma. Bueno, aquí realmente nos genera una inquietud y también tenemos que ser sinceros en esto, un malestar, porque precisamente los procesos de participación tienen que ser incidentes y tienen que ser garantes de esos derechos constitucionales como derechos fundamentales, pero también porque aquí hay varias razones. No solo está el marco ya de la vigencia del Acuerdo de Escazú como ley de la República, sino porque además, y es así como lo sentimos quienes llevamos algunos años trabajando en la gestión ambiental voluntaria, y también hay que decirlo en mi caso desde la gestión ambiental institucional, que todo tiene que darse en el Estado social de derecho en que estamos, pero que también aquí hay un ejercicio de autonomía y autodeterminación por parte de varios actores de la comunidad. En este caso en particular solamente vamos a citar la veeduría ciudadana que ustedes tienen precisamente para proteger la reserva. Además porque
hay propuestas que pueden mejorar lo que es el proceso, no solo de sustracción en reducir el área, sino el impacto ambiental de lo que sería la obra civil con otras alternativas que no interrumpan la conectividad de la reserva. Pero esto es muy extraño y de verdad nos genera malestar en el sentido de que quienes deben de ser garantes de esos derechos no lo hagan. Y por esa razón vamos a hacer llegar este video a la Secretaría Distrital de Ambiente y también a la CAR. Hace 8 días, en una reunión que hubo en la CAR, en el centro de Bogotá, sobre el PGA que ellos tienen, yo alcancé a plantear esto al director regional Bogotá La Calera. Ahora ya no solo es un planteamiento, sino es una entrega directa de esta entrevista, Sabina, porque lo que consideramos es que quienes deben de ser garantes de esos derechos están obligados a hacerlo. Y esta es una postura ya no solo de la veeduría, sino nosotros como ciudadanos a través de la Corporación Vía del Río Fucha y el programa radial Territorio Verde, de que lo hacemos no solo porque estamos obligados a que las cosas se hagan en el deber ser, a que las gestiones institucionales sean realmente abiertas, claras, directas y sobre todo transparentes para que el interés general prime sobre el interés particular, Sabina. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y bueno, así son las cosas, así sea en la radio comunitaria, el tiempo es oro, pero te queremos hacer una invitación desde Territorio Verde y es que a partir de hoy siempre ustedes tendrán un micrófono abierto y un espacio para que hagan públicas todas estas gestiones y todas estas situaciones que revierten sobre el interés general y sobre la protección del patrimonio ambiental, no solo de Bogotá, sino de los colombianos, Sabina. Pedro, muchísimas gracias. Gracias por la generosidad, gracias por abrir los micrófonos y siempre es muy grato poder tener un espacio justamente para explicar y conversar y poder plantear estos puntos de vista que pues ha sido tan difícil poderlo hacer en los espacios oficiales y de toma de decisión de las autoridades ambientales. Así que es muy grato poderlo conversar y pues también que todas las personas que nos están escuchando, pues gracias por el interés y bienvenidos a sumarse. Finalmente, esta es un tema de interés ambiental de la ciudad digamos, nuestra lucha porque haya una participación ciudadana, porque hayan audiencias, es porque se abra el espacio para que todas las personas interesadas puedan hacerlo. Y creo que si no, no solo nuestra voz, es la de toda la ciudadanía que quiera poder participar en estas discusiones. Así que muchas gracias y también aquí desde el proceso de la reserva, pues siempre muy atentos a sumar y hacer esa conectividad social con todos los otros procesos ambientales y cuencas en la ciudad. Muchas gracias. Y que sea el proceso de concertación. Finalmente, esa es la garantía de que todas las partes terminen siendo ganadoras. Gracias, Pedro. Muchas gracias.